Tengan todas y todos muchísimas gracias por conectarse en una videoconferencia más de este segundo reto Siento, Pienso y Experimento. A nombre de nuestro secretario general, el maestro José Martín Cano Martínez, les damos la más cordial de las bienvenidas a esta videoconferencia que el día de hoy, bueno, tenemos una ponente muy especial, es la doctora Rosalí Reyes. Me da mucho gusto, doctora, tenerte como ponente el día de hoy y bueno, en esta... con este tema, desde tu experiencia, ¿eres congruente? Bueno, vamos a ver qué nos comentas. Te dejamos las cámaras y micrófonos y recuerden, por ahí, si tienen un lápiz, una libreta, pues tengan ahí muy presente porque habrá que hacer algunas anotaciones. Adelante, doctora, te damos la bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por, una vez más, darme la oportunidad de platicar con ustedes en este nuevo reto que me llamó mucho la atención el título, Siento, Pienso y Experimento. Voy a compartir pantalla y me hacen, por favor, el honor de avisarme si se ve. Pues bienvenidos todos y como bien decía el licenciado Lira, en este reto muy interesante con respecto al título, ¿verdad? Siento, Pienso, Experimento. Y bueno, pues como ustedes saben, yo desde el coaching vamos a empezar a platicar, a hacer preguntas poderosas con la intención de que ustedes mismos se respondan y podamos ir avanzando en esta formación de tu mejor versión. Desde tu experiencia, ¿tú eres congruente? Y es importante entenderlo, ¿verdad? Porque a veces creemos que sí. Sin embargo, yo creo que es importante entender qué es ser congruente. Miren, siento, pienso y experimento. Para los que me han dado la oportunidad de platicar en varias ocasiones con ustedes, saben que me gusta empezar como a deshebrar cada concepto. ¿Qué es sentir? Pues mira, sentir, podemos empezar a decir que es percibir con todos los sentidos. No es nada más con el tacto, no es nada más con tus manos, no es nada más con el órgano más grande que tienes, que es la piel. Tú puedes sentir con una mirada, tú puedes sentir con un aroma, tú puedes sentir al escuchar. En realidad tú puedes sentir de muchas maneras y puedes sentir en todas partes de tu cuerpo. El punto sería aquí que no te dé miedo sentir. En muchas ocasiones nuestras experiencias previas nos bloquean y nos bloquean a sentir porque tenemos una historia y dentro de esa historia quizá no te haya ido muy bien. Y entonces, ¿qué es lo que haces? Te pones una coraza, pones un mecanismo de defensa y prefieres no sentir. Yo te invito a que te des la oportunidad de tener esta gran experiencia de sentir con todos tus sentidos, sin miedo. Y si tienes miedo, atrévete a sentir a pesar del miedo. Pensar. ¿Qué es pensar? Mira, desde la persona, desde tu capacidad, sería el que tú puedas formar ideas y representaciones de la realidad en tu mente. Y estas ideas van a estar relacionadas entre sí y van a estar relacionadas con lo que sientes. Te vas a empezar a alinear. Tienes que hacerte consciente de lo que eres capaz de sentir. Insisto, con todos tus sentidos. Y después haz conciencia de lo que estás pensando mientras sientes. Quizás escuche sencillo, pero en muchas ocasiones no lo haces. ¿Y qué es experimentar? Mira, experimentar en esta ocasión te lo queremos compartir como esa experiencia de vida. No tanto como ese efecto o ese fenómeno externo en donde tú podrías combinar algunos elementos para esperar una reacción. Eso sería como un experimento. Lo que queremos ver es cuál es tu experiencia después de este sentir y después de este pensar. Y es en realidad percibir por un momento esa sensación o incluso crear un estado de ánimo. Un estado de ánimo es algo más progresivo, es algo crónico, es algo que incluso puede condicionar tu día a día. Entonces, ya teniendo un poco más claro por dónde vamos, qué es el sentir, qué es el pensar y que te atrevas a experimentar, te puedo decir que entre estos tres te van a poner tu actuar día a día. Tú todos los días actúas de determinada manera, te comportas de determinada manera.
Y la base de esto es lo que sientes, lo que piensas y lo que te atreves a experimentar. Pero hazlo consciente, porque en muchas ocasiones ya vienes automatizado, ya vienes como enrutinado. Entonces no te frenas ni a sentir, ni a pensar, ni a hacer conciencia de tu experiencia de vida. Y así es como actúas, y así es como te relacionas, y así es como te comportas. Y en muchas ocasiones te pierdes, porque no has frenado en sentir, pensar y experimentar. Entonces te vuelvo a preguntar, desde tu experiencia, ¿eres congruente? Entonces, ¿qué es congruente? ¿Qué es ser congruente? Mira, la congruencia es un vínculo alineado entre lo que sientes, lo que piensas, lo que dices, lo que haces, cómo te relacionas. Tú sabes que todos los días tú te contactas, te comunicas y te relacionas con tus semejantes desde que te despiertas. Quizá tengas un núcleo familiar con el que tú puedas compartir. Bueno, pues todos los días tú te estás relacionando con estas personas. ¿Qué tal en tu trabajo? Todos los días te relacionas. Y no te estoy diciendo que te relaciones desde la amistad o desde el amor, no, porque en muchas ocasiones ni siquiera te caen bien con los que te relacionas. Sin embargo, tú debes de interactuar. A pesar de que somos individuos, estamos condenados a vivir en sociedad. Si tú eres congruente, alineas tu pensamiento con tu sentimiento, con tu experiencia, porque eso te da tu comportamiento. Eso es congruencia. Entonces, si tú relacionas tus acciones con todas tus ideas, con todos tus sentir, el punto sería no contradecirte. En verdad, en muchas ocasiones, actúas con una máscara, porque es lo correcto. ¿En verdad es lo correcto ir en contra de tus emociones? ¿Ir en contra de lo que verdaderamente sientes, de lo que verdaderamente piensas? Te voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que tú en este momento estás experimentando una excelente relación con quien tú quieras. Puede ser tu pareja, puede ser tu hijo, puede ser tu jefe, no sé. Una excelente relación en donde en verdad te ilusiona por mucho y te motiva que esa relación dure. Pero no todo es color de rosa. No todo va a ser a tu favor. No todo va a ser como tú quieres. Va a haber pruebas, va a haber retos. ¿En serio tú puedes llegar con esos retos, esas pruebas, con ese conflicto en tu cabeza, con una sonrisa y decir que todo está bien? No serías congruente. No te estoy diciendo que condiciones tu amor, ni tu amistad, ni mucho menos. Pero sé congruente. Cuando las cosas se ponen serias, hay que ponerse serio. Y cuando las cosas son de euforia, alégrate, brinca. Y cuando hay cierto tono de nostalgia y tristeza, vívelo. No lo evites, pero sé congruente. No porque la otra persona se vaya a sentir mal o porque la otra persona se vaya a molestar, tú continúes con tu sonrisa. Una sonrisa falsa que a final de cuentas a ti te lastima. No, sé congruente. No seas agresivo, no seas irrespetuoso. Sé congruente. Y entonces sí, podemos hacer conciencia. Cuando eres congruente, necesitas tenerlo en tu mente todos los días. No es algo que lo vayas a poder olvidar, porque estás tan seguro de lo que piensas, de lo que sientes, de lo que experimentas, que eso es tu actuar. No necesitas ponerte una careta ante nadie. No necesitas demostrar lo que no eres. No necesitas quedar bien con nadie. Necesitas ser tú. Necesitas ser transparente, sin agresividades, sin insultos, sin humillaciones para nadie, empezando por ti. Entonces, yo sé que ya les comentaron que necesitamos una libretita y un lapicito. Saben que conmigo es muy característico. Espero que esta libretita sea la de muchos seminarios previos y muchos retos previos para darle continuidad. Te quiero compartir esta herramienta, una herramienta que se llama Pienso, Siento y Actúo. El pienso y el siento te van a dar la experiencia de vida y a partir de eso tú vas a actuar.
¿De acuerdo? Entonces, para que todo esto que te estoy diciendo tenga un poco de lógica, quiero tocar 5 puntos previos para comenzar con la herramienta. Primero, no olvides que no existen emociones positivas ni negativas. A mí no me gusta clasificarlas. Simple y sencillamente te puedo decir que todas las emociones son importantes y son necesarias. Lo que sí te puedo decir es que para mí en lo particular, todas las emociones son buenas. Vamos a llamarle buenas. ¿Por qué? Porque a final de cuentas el resultado que te dé una emoción puede ser agradable o desagradable, pero en una lo disfrutas y en otro lo aprendes. Definitivamente te enseñan. Entonces todas las emociones tienen algo para ti. No las clasifiques como positivas o negativas. De todas tú puedes aprender. Las emociones son poderosas, no se te olvide. Y tienen tanto poder que te pueden llegar a controlar. Y tienen tanto poder que logran representar cambios biológicos y físicos en ti. Y son los que te permiten adaptarte. Y son los que a ciertos estímulos tú tienes cierta reacción. Por ejemplo, en una situación en particular, para una persona le genera enojo, a otra persona le genera indiferencia y a otra persona le genera repudio. Es la misma situación. ¿De qué depende de que tú reacciones diferente? Obviamente de ti. Somos individuales. Eso también es parte de tu actitud. Entonces, las emociones son poderosas. No las ignores. Simple y sencillamente no son aleatorias, no son al azar, no son coincidencias de la vida. Tienen un significado para ti y tienen información relevante que si tú no las haces conscientes de lo que te está generando esa situación, por qué esa situación te molesta, por qué esa canción te hace llorar, por qué esta persona te hace vibrar, en verdad no vas a lograr aprender. Necesitas entender que una emoción que tú experimentas ante una situación te está dando información importante acerca de ti, no de tu alrededor, sino de ti. ¿Por qué te molesta? ¿Por qué te genera miedo? ¿Por qué te genera asco? ¿Qué es lo que está pasando? Porque todo lo que te rodea está bajo tu control. Tú sabrás si te afecta o no. No todos reaccionamos igual. No esperes que los demás se enojen por lo que tú te enojas, lloren por lo que tú lloras, se rían por lo que tú ríes o ignoren lo que tú ignoras. No. Cada uno tenemos emociones y reacciones diferentes. Y este es un aspecto muy importante, sobre todo por lo que te comentaba al principio. Estamos en continua y constante relación, interacción con los demás. Entonces, ¿a ti te molesta que una situación en particular no sientan lo mismo que tú, no piensen lo mismo que tú y no reaccionen igual a ti? No tendrían por qué. No tienen por qué ser iguales a ti. Al contrario, mientras más diferentes seamos, mejor nos complementamos y más fuertes seremos. Es fundamental que no juzgues a la persona, sino la acción, el enojo, el rechazo, la indiferencia o el exceso de alegría. No a la persona, sino a la acción. Todas las acciones, como te lo digo, están motivadas por las emociones y en verdad en personas o en muchas personas, en muchas ocasiones es muy evidente la emoción, pero en otras no. En otras son muy sutiles sus emociones y tú deberías de entender, ser un poco más empático y aprender a identificarlas. ¿Cuántas ocasiones nosotros prejuzgamos a los que no son capaces de manifestar sus emociones? Y como nunca dice nada, pues sobre de él, ¿no? ¿Y tú qué sabes qué está pasando en su cabeza? Quizá le está pasando demasiado mal, pero su temperamento y su carácter no le permiten responderte a la misma altura o condición como tú le hablas. No subestimemos a los demás. Simple y sencillamente respetémoslos. Entonces, esto sería como el parteaguas para entender cómo vamos a utilizar la herramienta. ¿Qué beneficios nos va a traer esta herramienta? Miren, la verdad es una herramienta muy fuerte, muy poderosa y muy bonita si te atreves a hacerla de una manera honesta. Primer beneficio es que te va a generar mayor autoconocimiento. El autoconocimiento como tal, en este reto ya lo hemos platicado. Ya hay varios videos en las redes sociales con respecto a este tema. No voy a profundizar mucho. Lo que sí te puedo decir es que cuando tú trabajas el autoconocimiento, estás trabajando tu autoestima.
Y en el autoestima está el valorarte, el aceptarte y el respetarte. Cuando trabajas tu autoestima, puedes empezar a estimar a los demás. Puedes empezar a valorar a los demás, aceptar a los demás y a respetar a los demás. No esperes a querer entender a los demás si no te entiendes a ti mismo. En este momento, con esta herramienta y en el momento de empezar a conocerte de esa manera, vas a poder identificar qué es lo que te enoja, qué es lo que te pone triste, qué es lo que te da vergüenza, qué es lo que en realidad te hace brincar de alegría. Cuando tú lo reconoces, es mucho más sencillo que puedas tener control sobre ello. Además, te va a poder permitir crear un espacio para hablar. Yo te sugiero que esta herramienta, que ahorita te voy a compartir y que te voy a llevar paso a paso, quizá por cuestiones de tiempo no la podamos hacer de una manera aplicada. Sin embargo, te voy a llevar el ejemplo para que después con calma lo hagas en casa o en tu equipo de trabajo. Vale mucho la pena. Porque abres un espacio para poderse expresar. ¿Qué te parece si lo haces con tu pareja? ¿Qué te parece si lo haces con tu jefe y el equipo de trabajo si tienen el tiempo? Con tus compañeros, con tus vecinos, con tus colegas. Quizás hasta con un centro de amigos, una situación mucho más de lealtad. O tus familiares, con tu núcleo familiar. Créeme que vale mucho la pena entender, no nada más sobre tus emociones, sino sobre las emociones de las personas con las que diario te relacionas. Porque vas a poder entender por qué actúa así, por qué reacciona así, por qué no se le puede decir nada sin que explote, por qué no se le puede decir nada sin que llore, por qué siempre se está riendo. Va a ser mucho más sencillo que las demás personas también entiendan por qué tú actúas así. Es importante que aprendas a identificar las emociones y qué provocan en ti. Y obviamente, como tercera y no menos importante, te va a generar opciones de conducta alternativa. Y me gusta esta parte porque te invita a razonar, te invita a reflexionar si puedes actuar de manera diferente ante las mismas situaciones. Ahorita vamos a ver un ejemplo y te va a quedar más clara esta área de oportunidad. Entonces, aspectos importantes para que tú puedas aplicar esta herramienta con éxito. Primero, disponer del tiempo. Insisto, por cuestiones de tiempo para esta conferencia, lo voy a tratar de hacer lo más despacio posible para que tú puedas hacer tus anotaciones. Sin embargo, para el ejercicio en sí, te sugiero que lo agenden. Agenden el tiempo que requieran para sacar el mejor provecho de la misma. Importante aplicarla cuando tus emociones estén neutrales. No cuando estés en euforia, felicidad, alegría, entusiasmo, pero tampoco cuando estés súper enojado o súper decepcionado o exageradamente cansado o guácala hay que hacerlo. No te predispongas. Cuando tú mentalmente estés dispuesto a hacer esta herramienta, a conocerte a ti mismo y conocerlos a los que te rodean de una manera neutral, sin juicios, créeme que vas a lograr entender muchísimas cosas. Y obviamente, bueno, pues tener en dónde anotar, porque no solo vas a anotar tus emociones, sino las emociones de los que a ti te interesa empezar a conocer para poder mejorar tu interactuar. ¿Ok? Bueno, pues vamos a comenzar. La intención va a ser que son preguntas poderosas, las cuales tú vas a contestar de manera personal en esta ocasión. El punto va a ser que las tienes que contestar de una manera objetiva, ¿de acuerdo? Y viene la primera pregunta. ¿Qué está pasando? Y fíjate bien lo que te estoy preguntando. ¿Qué está pasando? No te estoy preguntando qué te está pasando, ¿eh? No te la estoy personalizando. ¿Qué está pasando en tu alrededor? ¿Y por qué me interesa que lo hagas desde afuera? Tu respuesta debería de ser una situación que afecte a todos, no que solo te afecte a ti. Una situación que tú identifiques, lo puedes hacer de índole familiar, de índole personal, de índole laboral, de índole social, lo que tú quieras. Yo el ejemplo que te voy a poner lo voy a utilizar en tu ámbito laboral. Sin embargo, es importante que entiendas
que esta situación que tú identifiques sea algo que afecte en lo general, no solo a ti. ¿Por qué? Porque las situaciones no son las que producen propiamente las emociones, sino la interpretación que tú le das a lo que está sucediendo, eso es lo que genera la emoción. La interpretación, tu interpretación. Muchos de nosotros somos maestros interpretando y por mucho de ello te has metido en problemas o has complicado situaciones o has hecho un mundo paralelo, porque cuántas veces lo que tú está en tu mente no está pasando, no está sucediendo. Ah, pero como tú supusiste, como tú creíste, como te contaron en pasillo y a final de cuentas creíste que eso era verdad, haces tu interpretación y de ahí generas una emoción. Tu interpretación es lo que genera las emociones. Vamos a poner un ejemplo. Como te comenté, lo voy a hacer de índole laboral. Vamos a suponer que lo que está pasando ahorita que te afecta es que existe o va a existir en brevedad el cambio de autoridad o dirección en tu centro de trabajo o en tu área de trabajo. Sabemos que eso es relativamente común y que estamos expuestos a que suceda. En el momento que a ti te avisan, eso es lo que está pasando. Si te fijas, no te está pasando a ti nada más. Va a llegar una nueva autoridad, una nueva cabeza del equipo, lo cual va a afectar a varios, entre ellos a ti también. Y afectar, no quiero que lo utilices como sinónimo de negativo. Afectación puede ser positiva o negativa. Simple y sencillamente va a impactar en ti y en tus compañeros. Entonces, el ejemplo es este. Va a haber un cambio de autoridad o dirección en tu centro o área de trabajo. Eso es lo que está pasando. Segunda pregunta. ¿Qué he pensado? Acuérdate del ejemplo. Exactamente qué es lo que está, una vez que ya identificaste qué es lo que está pasando, ¿qué has pensado de esto que está pasando? O sea, ¿cómo has percibido la situación de manera automática? Porque muchas veces ni siquiera la analizamos, no somos conscientes, sino que tu mente le da un sentido a ese cambio de autoridad. Insisto, la interpretación de lo que está sucediendo es lo que va a generar tu emoción. Seguimos con el ejemplo. Va a haber un cambio de director en tu centro de trabajo y entonces tú piensas que vas a estar peor que antes porque las exigencias van a aumentar y eso te va a estresar. Ok, ese es tu pensar. Quizá otro compañero piense diferente. Quizá otro compañero piense, por fin, un cambio. Está bien, se vale. Pero tú piensas que esto no va a estar bien. ¿Por qué? Porque me van a exigir y yo la verdad es que mi zona de confort estaba muy padre. Y aparte, pues yo era amiga del director y a mí me daban muchos permisos. Y yo hasta me sentía como muy bien porque dentro de esa amistad pues estaba muy padre. O al contrario, por fin se va a ir porque era un odioso de lo peor. Ese es tu pensar, no es el pensar de todos. Entonces, ¿qué pasa cuando te enteras del pensar de otro? ¿No te parece? No, pero ¿cómo te da gusto que se vaya si él era mi súper amigo? ¿O cómo no te da gusto que se vaya si es un negrero de lo peor? ¿Te fijas? ¿Cómo lo que tú interpretas es lo que te lleva a generar tu emoción? Y solo te lo estoy poniendo desde lo laboral. Vamos a suponer que eso fue lo que pensaste, ¿ok? Tercer pregunta. ¿Qué has sentido? Con este ejemplo y con eso que estás pensando, ¿qué te lleva a sentir? Pues resulta que en esa emoción que ya generaste desde tu interpretación, vas a cambiar tu estado de ánimo. Porque como te dije, puede ser agradable o desagradable. Porque resulta que como yo pienso que vamos a estar peor, pues yo necesito tener un sentido a lo que estoy tal cual sintiendo. Porque a mí me genera síntomas físicos. Y en verdad me puede poner nervioso, me pueden sudar las manos, puedo estar molesto, con el ceño fruncido, porque esa es mi interpretación. Entonces, si tú piensas que vas a estar peor por este cambio de autoridad, porque va a haber más exigencia, porque se te va tu amigo, porque ya no vas a tener esos permisos, vamos a llamarle de favoritismo, y porque te vas a estresar, pues debes de tener la sensatez de decir, la verdad es que estoy ansioso, tengo miedo, y todo esto
se está somatizando, se está yendo a mi cuerpo. Y resulta que llevo días con una gastritis y una colitis que nada me la quita, me ha estado doliendo la cabeza y no he logrado dormir bien. A ver, ¿estás de acuerdo que una situación general que todavía no sucede ya te generó cambios hasta el insomnio? Es en serio. Pero es tu interpretación. Y después llegas molesto, llegas enojado, llegas reclamando, porque ante ese cambio tú te ves afectado. Pero ¿quién decidió afectarse si todavía ni siquiera sucede? Todavía no llega, todavía no lo presentan, todavía no entrega el director nuevo y tú ya te enfermaste. Tú ya estás con la colitis y la gastritis hasta el tope, por decisión propia. ¿Qué pasa? ¿Cómo estará tu estado de ánimo? ¿Cómo estará esa motivación para llegar a trabajar? ¿Cómo estará ese clima laboral? Por esa incertidumbre que sale de resultado como tal de una interpretación tuya de algo que no ha sucedido. ¿Te fijas? ¡Wow! Eres muy poderoso, pero tú has decidido que cada situación te afecte de esta manera. Y entonces viene la siguiente pregunta. ¿Y a todo esto qué has hecho? ¿Qué estás haciendo? En verdad, cada uno nos vamos a comportar de diferente manera. Insisto, la situación es la misma. ¿Qué interpretación le das para saber cómo te vas a comportar? En verdad, yo creo que vale mucho, mucho la pena que en este momento reflexiones y razones las oportunidades y las conductas alternativas que tienes para cambiar tu manera de interpretar lo que está sucediendo. Porque a final de cuentas, tú ya te estás sintiendo mal de algo que todavía no sucede. Y tú ya estás mal. Y ya estás enrareciendo tu ambiente de trabajo y tu calidad de sueño. Y ya me imagino cuando llegues a tu casa. Quejas y quejas y quejas y todavía no llega el nuevo director. Entonces, si logras sentir, identificar con el mismo ejemplo esto que te está sucediendo, ¿qué te parece si lo reflexionas y te empiezas a hacer estas preguntas y estas áreas de oportunidad? ¿Qué pasa si en lugar de prejuzgar a esta persona que viene a tomar este nuevo cargo, este nuevo puesto, te das la oportunidad de conocerlo? ¿Qué tal si no haces tanto caso a tanto rumor y a tanto chisme y te das la oportunidad de hacer un juicio propio? ¿Qué tal si te esperas a que se presente y que les presente un plan de trabajo nuevo? ¿Qué tal si te guardas tu opinión acerca de esta persona porque todavía no lo conoces? Yo entiendo que en muchas ocasiones te lleguen y te bombardeen con la historia o con la experiencia que ha tenido otros con esta persona. Y después, tú no te das la oportunidad de hacer un juicio propio. Pero lo mismo te pasa en casa. Lo mismo te pasa con la familia política de tu novio o novio, o lo mismo te pasa con el vecino conflictivo, o lo mismo te pasa con quien tú quieras. El prejuzgar siempre te va a llevar a interpretar algo que todavía no conoces. No tienes los elementos para dar una opinión y tú no nada más opinas, sino lo haces una realidad. Pero esa realidad te afecta y lo sigues haciendo. O sea, ¿cómo? ¿Qué te parece si frenas un poco tu mente, haces conciencia de todo esto que has venido analizando hasta ahorita, de qué es lo que está pasando, qué piensas al respecto, qué sientes con eso que estás pensando y qué has hecho? Porque casi siempre nos vamos hacia el lado malo. También analízalo hacia lo bueno, ¿de acuerdo? Eso estaría bien. Creo que con este ejemplo y con esta herramienta, créeme que puedes empezar a razonar muchas maneras de poder empezar a comportarte ante situaciones que por decisión propia te han afectado sin que todavía hayan sucedido. Piénsalo. Y de ahí puedes empezar a reflexionar y hacer conciencia qué sientes, qué piensas, qué has experimentado, porque de estos tres sale tu comportamiento diario. Ahora, ¿siempre se presenta en el mismo orden? ¿Siempre primero sientes, luego piensas, luego actúas? ¿O no? ¿O cómo podríamos identificar qué es lo que está pasando? Mira, te quiero compartir este triángulo.
el triángulo pienso, siento y actúo. Si te fijas, las fechas son bidireccionales. O sea, hace que no siempre lleva un mismo orden. Vamos a empezar que a lo mejor tú primero piensas, luego sientes y al final actúas. Mira, tus pensamientos en muchas ocasiones dan origen a lo que sientes y eso definitivamente va a impactar en tu actuar. Pero lo tienes que hacer consciente. La idea de explicarte este triángulo es para que tú identifiques desde qué vértice estás comportándote todos los días. Si primero piensas, o primero sientes, o incluso si primero actúas y después le das orden al resto de los pasos. ¿Qué pasa si primero piensas? ¿Eres muy racional? Quizá la emoción no te domina, sino te domina la razón y en muchas ocasiones te empiezan a ver como deshumanizado. Es que hasta que no lo analices, actúas. Hasta que no tienes el control, actúas. Hasta que no tienes los puntos claros y te sientes seguro, actúas. Y en muchas ocasiones reprimes tu sentir. No sé, chécalo si eso te ha funcionado. ¿Qué pasa si en esta ocasión te cambio de perspectiva, te cambio de lugar y resulta que tú siempre primero sientes antes de pensar y después actuar? El orden de esta vértice sería primero sientes, luego piensas y luego actúas. En esta ocasión es porque a ti las emociones te controlan. Dirían, no piensas con la cabeza, sino con el corazón. Esta personalidad o estas características son aquellas personas quizá muy viscerales, quizá muy espontáneas, quizá muy entregadas, en donde se vuelcan en sus emociones, agradables y desagradables, pero arrasan con el que está enfrente, ¿eh? No nada más ellos. Si te aman, se desviven y se desangran por ti y no toman mucho en cuenta la emoción del otro o el pensar del otro o el actuar del otro, porque ellos quieren que la otra persona vaya a la misma velocidad. Quizá cuando te enojes, explotas. Eres una persona que si solo lo haces desde el sentir, desde la emoción, cuando te enojas, ¡fum! Y arrasas con lo que está alrededor. Una vez que has sentido, ya que arrasaste con todo lo que estaba a tu alrededor, agradable o desagradable, entonces te detienes a pensar, pero ya está hecho. Ya arrasaste. Ya arrollaste con quien pudiste, agradable y desagradable. Y entonces a veces te das el tiempo de razonarlo. Y entonces es cuando actúas. Piénsalo. Quizá el que te revuelquen tus emociones no en todas las ocasiones te lleve a buen término. Pero ¿qué pasa si tú eres de las personas que primero actúa? No piensa y no siente antes. Primero actúa. La verdad es que tu forma de actuar siempre va a condicionar tu forma de sentir y pensar. A pesar de que se escuche un poco revuelto, créeme lo que hay grandes diferencias. Si tú eres de estas personas en las que primero lo hace y después siente y después piensa, el ejemplo muy claro es personas que actúan y después de lo que hicieron pueden sentir culpa, pueden sentir remordimiento. Y entonces piensan, ah, caray, ¿y por qué me siento mal? O no lo tuve que haber hecho así. Y se la pasan disculpándose o tratando de arreglarlo, pero ya lo hicieron. ¿Desde qué punto, desde qué vértice te has estado comportando? No es que uno esté bien o esté mal. Insisto, no voy a catalogar, no voy a calificar o descalificar. Simple y sencillamente creo que este triángulo debe de ser muy importante para ti, para que tú identifiques desde dónde empieza el origen de tu comportamiento. Primero sientes, piensas, actúas. Primero piensas, sientas y actúas. O primero actúas, sientes y piensas. Este último que te compartí de actúo, siento, pienso, se considera que es la línea menos común, vamos a llamarle. Menos común. Sin embargo, existe. El punto de esto es que tú identifiques
¿Desde qué paso comienzas? ¿Te funciona? ¿Te sirve? ¿Te satisface? ¿Logras interactuar con los demás sin dañar, sin ofender, sin agredir, sin pasar por encima de los demás en tu día a día? Con tu pareja, con tus hijos, en tu trabajo, en todo lo que hagas. Esa línea te va a dar congruencia, pero tú la decides. Tú decides si están alineados tus sentimientos con tus pensamientos, que te va a dar una experiencia y que esa experiencia te va a dar como resultado tu actuar diario, que es con lo que te comportas y cómo te relacionas todos los días. ¿En qué vértice estás? ¿Desde qué paso tú todos los días estás avanzando? El punto es que seas muy honesto, lo hagas muy consciente y entonces logres entender el por qué, el cómo y el para qué de tu actuar diario. Muchas veces nos estancamos en el por qué. ¿Por qué a mí? ¿Por qué siempre me enojo? ¿Por qué con todo el mundo me peleo? Muchas veces te estancas. ¿Por qué no te pasas un paso más adelante y buscas cómo? ¿Cómo voy a resolver esto que estoy sintiendo, pensando y que me hace actuar de esta manera? ¿Y para qué? Cuando tú logras entender el para qué de tu sentir, el para qué de tu pensar y el para qué de tu actuar, créeme que ahí sí estás encontrando tu mejor versión. Hasta ese momento. Todo lo demás es camino, pero lo tienes que empezar a andar. Ese es un punto clave. Entonces, nuestra forma de comunicarnos siempre, siempre va a impactar en nuestros pensamientos. Siempre, ¿de acuerdo? Yo te quiero compartir 3 estrategias concretas para que tú empieces a modificar o a ver ese impacto positivo en tu actuar diario. ¿Desde dónde tú te comunicas todos los días para que tú des a conocer tu pensar, tu sentir, tu experiencia de vida? ¿Desde dónde? Yo te comparto estas 3 estrategias si las quieres poner en uso, ¿verdad? De experiencia propia, te las regalo con la intención de que las hagas tuyas a partir de hoy. Mira, empieza siempre con lo positivo. No te estoy diciendo que seas un motivador incansable y que seas un optimista falso. No, no, porque eso tampoco funciona. Pero si bien cuando cada vez que te pregunten cómo estás o cómo te ha ido, ¿cuántas veces tú ya de manera automática contestas bien? Sin ser verdad. Porque hay días que no estás bien y se vale no estar bien. Pero lo que no se vale es estancarse en el estar mal. Yo creo que vale la pena poner una balanza y empezar a sacar lo bien que has estado, no solo hoy, sino hace mucho tiempo. ¿Qué tal si empiezas a decir, ok, no me siento de todo bien, quizá hoy sea un día pues no tan colorido por cómo me siento? Sin embargo, empiezo a valorar. ¿Estoy bien? Sí, desperté. ¿Estoy bien? Porque desayuné. ¿Estoy bien? Porque logré bañarme con agua calientita. ¿Estoy bien? Porque tengo un trabajo. ¿Estoy bien? Porque puedo compartir. ¿Estoy bien? Porque salió el sol. ¿Estoy bien? Porque mi hijo está sano. Eso me hace estar bien. ¿Estoy bien? Porque tengo un trabajo. ¿Estoy bien? Mis compañeros todos llegaron. Todos. Estamos completos como equipo. Estoy bien. Antes de decir, la verdad es que hoy me inquieta esta situación o me inquieta esta otra. Se vale, pero no se vale el que te enfoques en lo malo cuando en realidad es mucho más positivo lo que te sucede, pero como es cotidiano, ni siquiera le damos el valor. Segunda, repasa las cosas buenas, así como te lo dije hace ratito. En verdad son muchas cosas buenas las que te pasan, muchísimas. ¿Lograste hoy tomarte ese café que tanto te gusta? ¿Lograste hoy tomarte este jugo de naranja fresco, natural, delicioso? ¿Lograste almorzar esas quesadillas que te encantan? ¿Lograste compartir? ¿Lograste despertar? ¿Lograste vestirte solo?
¿Lograste ponerte este perfume que te fascina? ¿Qué tantos logros llevas hoy? ¿Lograste conectarte a esta ponencia? ¿Lograste aprender una herramienta nueva? ¿Lograste participar en este reto? ¿Has logrado tantas cosas? El día de hoy, quizá tú ya le diste un beso a la persona que amas. El día de hoy, quizá tú ya abrazaste a tu hijo, a tu hija. Eso es bueno, ¿no crees? Muy bueno. El día de hoy, quizá ya te sentiste mejor en cuestión de salud. El día de hoy, quizá te tomaste la última tableta de un tratamiento que te venían dando. Eso es bueno. Sí te van a suceder cosas desagradables, pero no permitas que lo desagradable te enmascare lo bueno. No te estoy diciendo que lo ignores. No te estoy diciendo que lo evadas. No. Simple y sencillamente, creo que se vale ser agradecido y se vale poner en la balanza que tienes mucho más cosas buenas que malas y que no permitas que las malas sobrepasen todo lo bueno que te ha venido sucediendo. Créemelo que eso te va a hacer sentir mucho mejor. Todo esto se trata de valorar. Y tú puedes empezar a valorar a ti mismo, claro, pero también se trata de valorar a los demás. Se trata de valorar a tu compañero, valorar a tu hijo, valorar a tu esposo, a tu esposa, valorar a tu jefe, ¿por qué no? Valorar a tus subordinados, valorar. Es un ejercicio muy fuerte. Y yo siempre he dicho que el valorar es un ejercicio para valientes. No cualquiera tiene la honestidad para reconocer lo que la otra persona vale y lo que la otra persona ha hecho por mí desinteresadamente. Aquí te pongo un ejemplo con respecto a cómo podrías valorar, por ejemplo, a tu hijo. ¿Cuántas veces estamos sumidos en las reglas cotidianas? Metidos en la perfección y el orden en tu casa. Y si tú eres quien lleva la autoridad, pues con mayor razón tus reglas son reglas y tus reglas son ley. Es válido. Pero ¿qué te parece si el día que tu hijo hace las cosas sin que te lo haya solicitado, se lo reconoces? ¿Cuántas veces le has dicho que tienda bien su cama? ¿Cuántas veces le has dicho que te ayude a levantar la loza de la cocina después de desayunar? ¿Cuántas veces le has pedido que te ayude con una u otra cosa? ¿Cuántas? E incluso me atrevo a decir que hasta le has dicho, ya te lo dije. ¿Cuántas veces van que te lo digo? Tú mismo has reconocido que no es la primera vez que se lo dices. Y de repente lo haces sin que se lo digas. De repente entras a su recámara y ¡wow! La cama tendida, los zapatos en su lugar, la ropa doblada, la toalla colgada en su lugar. ¡Wow! No se lo tuve que decir. ¿Qué te parece si ese pequeño cambio, ese pequeño proceso, ese pequeño avance de tu hijo se lo reconoces? Porque somos capaces de decir, por fin, hasta que te dignaste. ¿Qué tal si le dices, te felicito, qué bien te quedó tu recámara? En verdad, eres muy ordenado. Te felicito. ¿Cómo crees que se va a sentir? Valorado. Y sí, si bien puede llegar a ser una de sus obligaciones, tú estás trabajando en tu mejor versión. Tú estás trabajando en tu mejor versión. Entonces, ¿qué te parece si empiezas a valorar a tus compañeros de trabajo? ¿Qué te parece si en la siguiente toma de signos vitales que te pasen para tu consulta y veas que los números se entienden porque son legibles, lo agradeces? En verdad, es algo tan simple de decir, ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Un 5 o un 8? Porque sabes que para los registros de signo vital, nosotros que estamos en salud, un 5 y un 8 hacen la diferencia de un diagnóstico. Totalmente. ¿Qué te parece si cuando te entreguen algo legible dices, gracias, te lo agradezco, en verdad, te felicito? ¿Cómo crees que se va a sentir la otra persona? Valorada. Por el simple hecho de reconocer su esfuerzo. Y sí, se vale que te reconozcan el tuyo. Cuando te reconozcan tu esfuerzo, agradécelo. Jamás digas de nada, no como de nada.
Cuando a ti te agradezcan algo, di lo que realmente es. Un placer. Quítate esa creencia limitante de decir, de nada. ¿Cómo de nada? Claro, es tu esfuerzo, es tu trabajo, es tu logro. No lo minimices a nada. No. Si a ti te agradecen algo, es un placer. Y contéstalo tal cual. Es un placer. O con mucho gusto. Créeme que tu mente empieza a cambiar su manera de pensar, tu manera de sentir y la experiencia que tienes desde cómo hablas. Permítete que te valoren y cuando alguien te agradezca algo, es un placer, con mucho gusto. Y si tú agradeces algo, hazlo de corazón, porque eso va a cambiar el chip que traes dentro con respecto a tu siento, pienso y experimento. Hazlo en tu trabajo. Atrévete a valorar a los demás y vas a ver la gran experiencia que te vas a llevar cuando te empiecen a valorar a ti. Entonces, ya para cerrar esta ponencia, de la cual agradezco muchísimo tu atención, recuerda y te invito a que tu sentir con todo lo que tienes en tu cuerpo, con todas tus terminaciones sensoriales, con tus oídos, con tus ojos, con tu nariz, con todo, con tu piel, con tu mirada, con tu aroma. Siente, no te dé miedo, siente, sé precavido, pero siente, no te limites, piensa, atrévete a razonarlo, atrévete a concientizar que puedes hacer las cosas diferentes por bien tuyo y que obviamente esto va a impactar a los demás. Y atrévete a tener la experiencia de sentir y de pensar en el día a día. No eres un robot, no eres una máquina. Aunque la inteligencia artificial nos está alcanzando, tú siempre vas a ir un paso adelante si así lo decides, porque la máquina perfecta eres tú. Así de simple. Entonces te invito a que este sentir, este pensar y esta experiencia de vida la hagas alineada. Sé congruente. ¿De qué vas a echar mano? De tus valores, de tus talentos, de tu potencial, de tu historia. Nunca olvides tu historia. El día que tú olvides, estás condenado a repetirla. Te agradezco muchísimo, muchísimo el haber estado conmigo porque me permites sentir, pensar y experimentar contigo. Muchísimas gracias a todos.